La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 923. Habíamos, señoras y señores, anticipado la presencia de Soledad Buendía. Y por el esfuerzo de llegar hasta nuestros estudios, le agradezco muchísimo, porque la mayor parte de los señores asambleístas, al igual que ella naturalmente, están este rato frente a una sesión complicada. No creo que conflictiva, o no sé, vamos a ver, porque hay dos expresiones que me llamaron profundamente la atención. Una de ellas ya la dije, me referí tempranamente cuando comenzaba mi noticiero. Gilmar Gutiérrez tiene esta lectura, sorprendentemente, de lo que ayer resolvió la bancada, especialmente de Alianza País, cuando dijo concretamente que el señor presidente de la República ya no iba a ser de la partida para el año 2017. Era el objetivo estratégico del primer mandatario de comienzo. Luego las cosas ya se pusieron a tambalear, pero no porque no hayan posibilidades, sino porque los climas políticos no se prestaban. Y creo que también observaba o presentía el señor presidente que dentro de la gran bancada, la primera de la Asamblea Nacional, habían dificultades para poder entenderse en el tema exactamente. A eso nos estamos refiriendo este instante y me referí de comienzo. Tengan ustedes, señoras y señores, de poner un poco de atención al destino que tendría esta enmienda constitucional. Según la lectura de Gilmar Gutiérrez, tendría esta gran dificultad, tendría esta viveza criolla o contendría una viveza criolla. Dicho de otra manera, lo que ayer publicitó la bancada oficialista era un tanto tramposa. O sea, no reflejaba la realidad de lo que va a ocurrir en los próximos días, semanas o meses. Gilmar Gutiérrez decía esto. Cuando baje la calentura, bajen los ánimos, la Corte Constitucional declare inconstitucional a esa transitoria. Y le tenemos de candidato al mismo Rafael Correa y también a los asambleístas. Exa FM. Ya nos vamos a explicar por qué esto manifiesta o dando a entender en dónde está la viveza, manifestaba de última hora esta circunstancia. Y es por eso que Carlos Vera, el periodista, en cambio, decía ayer: los totalitarios, megalómanos y ególatras nunca se van del poder, nunca, salvo por enfermedad o muerte. Exa FM. Hasta aquí, ¿cuáles presume son las cosas que hacen dudar a la zona de oposición de la Cámara de que están actuando ustedes lícitamente, más que lícitamente, están de conformidad con lo que le están anunciando a la ciudadanía, de que definitivamente el señor presidente no será de la partida para la elección o el escogitamiento del próximo presidente de la República? Le pido mil disculpas que me encuentra poquito resfriado, pero tengo que levantar la voz para que module mejor. Y es un secreto que le estoy también enseñando a la compañera. Soledad, buen día, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a la audiencia de esta radio. Primero señalar, ¿no?, que nuestra bancada legislativa no tiene dificultades para entenderse. Nosotros utilizamos el diálogo, la discusión, reuniones permanentes, sí, en las cuales llegamos a partir de ese respeto de las diferentes posiciones, diferentes criterios, a acuerdos, a posiciones mayoritarias, las cuales son presentadas a la opinión pública. Decir también que aquí, detrás de esta resolución de Movimiento País,
No hay ninguna trampa, no hay ninguna viveza de ningún tipo, pero yo entiendo claramente para la partidocracia, para la derecha ecuatoriana, que siempre actúa haciendo trampa, que cada ladrón juzga por su condición, obviamente, pero es para ellos muy difícil hacer un análisis desde la ética, desde la política. Tras el anuncio que formuló la señora presidenta, ¿de qué se reían las principales figuras femeninas de su bancada? Se reían como que estábamos asistiendo a una operación engaño. Y claro, ahora sí les seré mucho más enfático. Lo que ocurriría, según estas previsiones, es que en un momento dado el señor presidente, observando la forma como el Tribunal Constitucional revisaría, y le corresponde de ley, de constitución, revisaría, digamos, esta forma, cómo podrían crear e instaurar ustedes esa transitoria, ¿no es cierto? En el capítulo de enmiendas había que colocar, de hechos hay que colocar una transitoria, en la que se diga que por esta ocasión el señor presidente de la República no será partidario, o no. El asunto es más general y más amplio. Dice el presidente de la República o cualquier dignatario de elección popular, sea de gobiernos seccionales o nacionales, como el caso del Parlamento, que ya hayan ejercido 2 ocasiones la misma dignidad, por votación popular, naturalmente. Esto, si pasa revisión, que no ha pasado, no está oleado y sacramentado por la Corte Constitucional, para que nos entienda mejor el público. Y entonces resultaría nulo el esfuerzo del presidente, aparentemente, de no ser el participante en la próxima contienda. Permítame corregirle, sí. Gonzalo, con todo respeto, 2 puntualizaciones. Primero, el Tribunal Constitucional ya no existe, Soledad. Es la Corte Constitucional. Sí. Y quisiera señalar que una disposición transitoria en materia legislativa no tiene otro objeto que establecer las condiciones de implementación de la norma para pasar de una norma a otra. Es decir, establece la temporalidad. No estamos aumentando un nuevo articulado, estamos estableciendo una disposición transitoria de igual manera que la tiene la Constitución, en la cual lo único que se permite es esta temporalidad. Esta disposición transitoria, por su propia naturaleza jurídica, no afecta ni el fondo ni la forma del contenido. Lo que estamos incluyendo es justamente cuándo entra en vigencia la norma. Decirles que en los anales de la Corte Constitucional no existe ninguna declaración de inconstitucionalidad por disposición transitoria alguna establecida en ningún tipo de normativa. Por lo tanto, aquí no existe la posibilidad de aquello. Creemos que... Aclaremos esto con la participación de Luis Fernando, también que está en la línea directa. Señor doctor, tenga la bondad, ¿cómo entiende usted esto que parece un poco... suena, digamos, a una distorsión hecha de adrede para que pueda incluso el señor presidente de la República y los señores asambleístas en número de 31 que estaban ya sin derechos, según esta transitoria, de poder participar en las elecciones del próximo periodo? ¿Usted tiene su personal lectura, doctor? Buenos días, estimado Gonzalo. Buenos días a Soledad, con quien dentro de pocos minutos participaremos en la sesión de la Comisión de Enmiendas Constitucionales para iniciar el debate del informe para segundo debate. Con la aprobación de las enmiendas constitucionales, incluida eventualmente la transitoria que tanto se ha comentado, habrá triunfado el estatismo, habrá triunfado el autoritarismo, habiendo sido derrotados el garantismo y la democracia, porque finalmente las enmiendas sirven para que acumulen poder quienes ahora tienen poder, para que el Estado tenga un rol protagónico en áreas que antes no tenía, y finalmente para que derechos de los que ahora gozan los ciudadanos sean forzosamente disminuidos. El gran problema es que con la ayuda de una Corte Constitucional reverente al poder de turno, la Asamblea Constitucional va a cometer un verdadero fraude a la Constitución al tramitar como enmiendas las que son verdaderas reformas. Ya ocurrió en Venezuela, cuando Chávez
quiso reformar la Constitución y no pudo en una primera instancia. La transitoria de la que tanto se habla todavía no es una realidad. Ayer los asambleístas del oficialismo dijeron que ellos iban a incorporar la transitoria, pero se desconoce el texto definitivo, si solamente va a referirse al presidente, también a los asambleístas, no se sabe si a los alcaldes, a los prefectos. Por ello entiendo que existe una gran expectativa ciudadana sobre el contenido mismo del texto de la transitoria, que yo tengo dudas sobre el hecho de que sea una verdadera transitoria. Parecería que no es así. Una reformas sustanciales de la propia Constitución de la República. Desde el punto de vista jurídico, Gonzalo, no cabe que se incorpore la transitoria, no cabe que se cambien los textos. Sin embargo, como el debate en este momento ya no es jurídico, sino político sobre la legitimidad misma de las enmiendas, con los votos van indudablemente a incorporar la transitoria, van a realizar cambios inclusive a los textos, y el debate será, por lo tanto, un debate que rebase lo jurídico. Tal vez tengamos que volver al debate jurídico cuando llevemos el caso a la Corte Constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad. Y está la cosa precisamente, doctor Luis Fernando, mil perdones por interrumpirle, pero teniendo a nuestro lado a quien estuvo presente y que responde naturalmente a los principales elementos orientadores de la bancada de mayoría de carácter oficialista, Soledad Buendía nos ilustre a nosotros, a ustedes más que todos los invitados y especialmente al gran público. ¿Cómo quedó la transitoria? Podríamos preguntarle. Con mucho gusto decirle saludos a Luis Fernando, decirle que con la enmienda constitucional de ser aprobada, triunfa el pueblo ecuatoriano, triunfa la democracia y triunfa la ética en la política. Aquí se están ampliando derechos contrariamente a lo que... ¿Tendría que ir a ser calificada por la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, el procedimiento está establecido en la Constitución. Esta es una enmienda legal, legítima, ciudadana, constitucional, porque está amparada en el artículo 441 que el pueblo ecuatoriano votó en las urnas. Ese 441 es que en la Constitución el artículo reformas incluye las enmiendas, las consultas populares. ¿Y las transitorias? De las transitorias yo no he oído un ejemplo. A ver, es que lo que pasa es que hay que clarificar. La Constitución de la República establece con claridad cuáles son los procedimientos. Esos procedimientos, aunque no los comparta el asambleísta Luis Fernando Todes, han sido respetados por la comisión de enmienda. La transitoria que estamos nosotros incluyendo, lo que vamos a plantear el día de hoy, se refiere exclusivamente a la entrada en vigencia a partir del 24 de mayo del 2017. Para conocimiento del asambleísta Torres y de la ciudadanía, no estarán incluidos los alcaldes, prefectos y demás autoridades seccionales. ¿Por qué? Porque el análisis que nosotros realizamos es que estamos haciendo una visión desde la ética, es decir, nosotros no podemos ser juez y parte. Los asambleístas estamos impulsando y votando una enmienda constitucional en la cual podría favorecer a 31 legisladores, como usted bien lo ha señalado, de nuestra bancada. Y el presidente de la República, en un acto absolutamente ético y coherente con su forma de pensar, ha planteado que se excluya también al presidente al llevar 2 periodos ya en ejercicio de la presidencia de la República. Soledad, esta disposición transitoria, permítame que concluya, la disposición transitoria en materia jurídica no tiene más objeto que establecer la condición de implementación de la norma, es decir, la temporalidad. Por lo tanto, no afecta en el fondo, no afecta en la forma, es imposible que sea declarada como inconstitucional porque la transitoria lo que está haciendo es, después de los articulados, incorporar la temporalidad de la vigencia. Exclusivamente, les comento que la vigencia será a partir del 24 de mayo del 2017. Por lo tanto, no hay ninguna afectación al fondo que estableció el dictamen vinculante de la Corte Constitucional. ¿Cómo entonces en la bancada del gutierrismo ustedes mencionan de que hay de alguna manera un asunto tramposo que lo definió de la siguiente manera? Estoy con usted precisamente, señor asambleísta Gilmar Gutiérrez. ¿Por qué usted generó ese escepticismo? Buenos días, muchísimas gracias por lo...
días a los panelistas y a todo el público que nos escucha. Mire, primeramente, una vez más, quiero ratificar que nuestra posición se mantiene igual que desde el inicio, es decir, en contra de las enmiendas planteadas por los asambleístas, en contra de la reelección indefinida, y vamos a seguir insistiendo en el archivo de esas enmiendas o que se dé paso pues a una consulta popular para que sea el pueblo el que se exprese. Y estoy seguro que la mayoría de ecuatorianos o todos los ecuatorianos tampoco habrán cambiado su posición con esa transitoria planteada por el presidente Correa, porque no elimina la reelección indefinida. Aquí lo grave es que la reelección indefinida va a quedar establecida, va a quedar implementada en la Constitución, y eso es pues totalmente antidemocrático. Y es esa la razón por la cual nosotros seguiremos insistiendo en el archivo de las enmiendas. Segundo, esa transitoria no fue presentada a la Corte Constitucional en un inicio. Segundo, no fue tratada en lo más mínimo en el primer debate en la Asamblea Nacional. Tercero, no fue propuesta a la ciudadanía en ninguno de los supuestos eventos de socialización que hicieron en las 24 provincias del país. Es decir, no se trató en ningún momento. Le sale del estómago al señor presidente de la República, y los asambleístas pues más rápido que un rayo y ya incluyen esa propuesta. De esa forma es que se configura la ilegalidad de incluir esta transitoria y además la inconstitucionalidad. Toda reforma, toda enmienda tiene que ser primeramente calificada por la Corte Constitucional. Eso lo revisamos ampliamente nosotros para presentar nuestra propuesta de consulta. Eso deben haber también leído, releído, analizado el cronograma que el procedimiento ha operado desde las filas oficialistas de la bancada de mayoría. En otras palabras, Soledad nos dirá, todo eso fue consultado y potencialmente no se requería de una calificación de parte de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que nos podría hacer suponer para que todo esté en regla? Nosotros estamos siguiendo el procedimiento legal, constitucional y jurídico establecido en la Carta Magna. La posición del gutierrismo obviamente son expertos en trampas, y desde ese análisis es imposible poder que ver... ¿Puede salir una trampa también acá? No, lo que estoy diciendo es que aquellos que son expertos en trampas siempre... Cada ladrón juzga por su condición. Y no pueden, obviamente, entender el accionar político desde la ética, que es lo que hace Alianza País. No se trató en primer debate esta transitoria. Y justamente se lo va a hacer en el segundo debate. Hoy en la Comisión de Enmiendas Constitucionales vamos a tratar de incorporar, absolutamente ilógico y buscar hacerle trampa al país, señor Gutiérrez, es plantear que no se puede incorporar nada en el segundo debate. ¿Qué sentido tendría que tengamos un primer debate y un segundo debate si en el segundo debate donde se vota no podemos incorporar ni una sola palabra? Valga la redundancia, porque realmente no hay ningún tipo de lógica en ese análisis, cae por su propio peso. El segundo debate es para incorporar, obviamente, análisis, propuestas, textos que obviamente no afecten al fondo del dictamen de la Corte Constitucional, que es vinculante. Esta disposición transitoria no afecta el fondo porque establece la temporalidad, como existe el régimen de transición en la Constitución de la República. Si el señor Gutiérrez no la ha leído, le invito a hacerlo para que pueda conocer los regímenes de transición, y no hay ninguna demanda de inconstitucionalidad en la Corte ni en los anales del Tribunal Constitucional que se haya declarado inconstitucional por incorporar una disposición transitoria que establezca el inicio de la vigencia de la norma. ¿No requerían entonces poner a consideración de la Corte Constitucional para que ella califique la dimensión? Es parte del debate que nosotros vamos a hacer del análisis jurídico, que previo a la publicación en el registro oficial se remita a la Corte Constitucional. Creo que eso podría ser un mecanismo que permita una
clarificación de estas dudas que, claro, desde la oposición se buscan presentar porque el desacreditar, el deslegitimar a las instituciones no aporta al debate ni contribuye absolutamente en construir una democracia en la cual tengamos diferentes criterios y podamos respetarlos. ¿Usted tiene mayor claridad o una interpretación o versión que sea distinta, doctor Luis Fernando Torres? ¿Estaba qué? Estaba conduciendo. Ya estaba conduciendo. Desgraciadamente es imposible que el doctor Luis Fernando Torres pueda tener una claridad en su análisis jurídico porque no tiene el texto. No tiene el texto como yo lo he presentado. Entonces, en base a especulaciones, es muy irresponsable, igual al señor Gutiérrez, le digo lo mismo, es muy irresponsable establecer criterios en base a especulaciones. Pero era válida. El texto de la transitoria, lo único que hace... ¿La duda era válida o no? Las dudas siempre son válidas, pero no es en política lo ético, menos, no es ético señalar que hay una trampa cuando ni siquiera se conoce el texto. A ver, yo creo que eso es importante. El texto señala que entrará en vigencia a partir del 24 de mayo del 2017. Estamos exclusivamente estableciendo una temporalidad, lo cual es absolutamente legal, absolutamente jurídico. El mismo asambleísta Torres así lo podrá definir cuando analice el texto de esta disposición transitoria que incorporaremos el día de hoy en el debate. Ingeniero Gutiérrez, ¿usted tiene la palabra? Con las mismas palabras, ¿no? ¿Qué sentido tiene presentar un proyecto de enmiendas o reformas o modificaciones, cualquiera sea esta, a la Corte Constitucional, si después la Asamblea le va a cambiar como se les ocurre? ¿Qué sentido tiene que la Corte califique? ¿Nos podría repetir? Hubo un corte precisamente en una palabra que me parece muy especial, muy singular. Haga el favor de reprisarnos su punto de vista jurídico. Le decía que con las mismas palabras de la asambleísta Buendía, ¿qué sentido tiene presentar un proyecto de reformas o de enmiendas o de modificación a la Constitución ante la Corte Constitucional para que estos califiquen, si después la Asamblea le va a hacer los cambios que se les ocurra? ¿Qué sentido tiene hacer este procedimiento? Ninguno. Y justamente es por eso que estamos nosotros mencionando, inclusive las propuestas de reforma o de modificación a la Constitución, que se la hace a través de del pueblo, a través de una consulta popular, tiene que pasar por el análisis de constitucionalidad de la Corte, y el pueblo ya no puede hacer ningún cambio, el pueblo tiene que votar a favor o en contra. Pero en cambio resulta que los 100 asambleístas sí tienen la capacidad, ¿no es cierto?, para hacer cualquier modificación de última hora, porque además es de última hora. Este tema de la transitoria es de última hora, es de los últimos días, se les ocurre, ¿no es cierto? Entonces, mire, al menos, claro, lógicamente que la Corte Constitucional también es entregada al correísmo, y pues harán finalmente lo que el correísmo les disponga a los miembros de la Corte Constitucional. Pero que no se sorprenda, aquí lo que estamos advirtiendo es que no se sorprendan. El presidente Correa nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión de la noche a la mañana, si no es la primera vez que cambiaría de opinión en este sentido, y que diga, no, los de la Corte han declarado inconstitucional, porque si actúan de manera jurídica los vocales de la Corte Constitucional, es lo que deberían hacer. Si es que por alguna vez quieren actuar jurídicamente y con independencia, eso es lo que deberían hacer, declarar inconstitucionales enmiendas y cualquier modificación que quieran introducir en el segundo debate a las enmiendas ya calificadas por la Corte. Así que, mire, lo que estoy diciendo es que no se vayan a sorprendernos, pero lo más importante es que la ciudadanía no tiene que cambiar su posición, porque no están eliminando la reelección indefinida. La reelección indefinida va a quedar establecida en la Constitución, y nosotros hemos sido claros, estamos en contra de la reelección indefinida de cualquier autoridad de elección popular, no en contra de la reelección indefinida solamente de Correa, en contra de la reelección indefinida para cualquier autoridad de elección popular, y eso va a quedar establecido en la Constitución. Así dice el señor capitán Gutiérrez, así no sea el señor presidente candidato en el 17, queda prácticamente ya la disposición global de la norma constitucional construida como para que el señor presidente haga uso de ella y cualquier otro asambleísta
en próximas fechas, pero también predomina el escepticismo que cunde en el gutierrismo, en Sociedad Patriótica. Doctor Luis Fernando Torres, la explicación de Soledad Buendía desde Alianza País, ¿a usted le satisface por completo? Con la transitoria, Gonzalo, puede ocurrir también lo siguiente: la incorporan al texto de las enmiendas constitucionales y alguien demanda la inconstitucionalidad por la forma de la transitoria. Nada garantiza que la Corte Constitucional en marzo, abril del año 2016 rechace tal demanda. Por el contrario, bien podría la Corte, que se ha caracterizado por ser reverente al poder gobernante, aceptar la demanda, declarar la inconstitucionalidad por la forma y nuevamente dejar abierta la posibilidad para la reelección consecutiva e indefinida. ¿Así está el plan, Soledad? Nosotros actuamos de frente, con la mirada en alto, y actuamos conforme la ley y la Constitución. Responderle al señor Gutiérrez que qué sentido tiene. El sentido que seguramente usted no conoce, pero es el de cumplir la ley y cumplir la Constitución. La Constitución señala con claridad cuál es el procedimiento y es por eso que estamos haciendo 2 debates. En esos 2 debates se está realizando después de casi un año. Y la posibilidad que señala para cumplir lo que establece la norma constitucional. El abogado tunguragüense, su compañero de asamblea, Luis Fernando Torres, ¿qué opina usted? Con todo respeto a Luis Fernando Torres, pero a partir de especulaciones se puede especular cualquier cosa. El mismo Luis Fernando Torres dijo en la comisión, públicamente está grabado, que él presentaría la demanda de inconstitucionalidad al proceso que estamos realizando. Por lo tanto, se puede especular mucho, se puede deslegitimar el trabajo de las instituciones, y eso lo único que hace es afectar esta a la mañana democracia. ¿Podría establecerse ya un primer escalón de transparencia y de confianza de parte del público? ¿O seguirá, cree usted? Muestra de transparencia, Gonzalo, decir nosotros somos juez y parte, por lo tanto no nos vamos a beneficiar. ¿Qué más muestra de transparencia quieren? Ahora, ellos siempre buscan encontrar la trampa, porque actúan siempre tramposamente. Nosotros no, nosotros actuamos bien, actuamos como el pueblo ecuatoriano se merece, diciendo la verdad, el doctor Luis Fernando Torres, y en función de ello estamos incorporando esta transitoria. De que por la forma, es una la Corte especulación, porque Constitucional, el asambleísta Luis Fernando Torres ni siquiera conoce el texto, ni siquiera sabe cómo vamos a introducirlo y en qué lugar, y habla de una inconstitucionalidad por la forma. Le repitamos el texto, perdóneme, Soledad. Entonces, en homenaje a la ciudadanía, o sea, realmente una cantidad de hombres y hacer análisis a partir de puras especulaciones. También podemos especular cualquier cantidad de cosas. Puedo especular que Luis Fernando Torres tiene una agenda atrás y por eso va a presentar la inconstitucionalidad, y podemos especular infinidad de cosas. Es que el presidente cambia de opinión a cada instante, dice. El presidente es un hombre coherente, absolutamente coherente, y ha escuchado que muchos ciudadanos de la oposición cuestionan que él se está beneficiando, y él no tiene ningún interés de quedarse en el poder por siempre. Para nada. Él es un hombre que lo que hace es servir a su patria, como no lo ha hecho ningún otro ecuatoriano en este país. La disposición transitoria, lo único que hace Luis Fernando es establecer la temporalidad para permitir que entre en vigencia a partir del 24 de mayo del 2017. Establece únicamente la temporalidad de la vigencia de esta norma. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que esto sea inconstitucional, no hay ninguna posibilidad de que sea ilegal, porque absolutamente el conocedor, como es abogado, jurista, claro, constitucionalista, conoce que el régimen de disposición transitoria en el materia legislativa y materia jurídica solo tiene este objeto y esta naturaleza en este caso. El concilio que usted le da el mérito de concilio jurídico constitucional que cumple con lo que quiere el mandatario, el señor presidente de la República, el partido oficialista, ¿usted cree que saldría con cualquier domingo 7 impugnando lo que hoy o cualquiera de estos días aprueben en la sala del Pleno? Doctor Luis Fernando Torres. Sí, no hace falta que impugnen ante la Corte los mismos interesados, puede ser cualquier persona cumpliendo los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero más allá de estos temas jurídicos,
el asambleísta Gutiérrez tiene razón cuando dice que no se pueden cambiar los textos, pero más allá de estos temas jurídicos, hay varias enmiendas que legítimamente no las puede y no las debe aprobar la Asamblea, sino que debieron haberse consultado al pueblo. Por supuesto que hay un dictamen de la Corte Constitucional, pero es un dictamen ilegítimo, es un dictamen que abrió el camino para que la Asamblea apruebe temas que efectivamente afectan los elementos mismos del Estado. Hay inquietudes, por ejemplo, sobre la forma como en la enmienda se quiere garantizar las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuando ellos no reciben pensiones de jubilación, sino una llamada pensión de retiro. Son temas sobre los cuales también debemos meditar mucho, pero lo que sí debemos invocar los ecuatorianos es que algunas de las enmiendas que van a aprobar, no todas, pero sí algunas, debieron haber sido sometidas a consulta popular y el pueblo debió, por supuesto, haberse pronunciado sobre ellas. Que tienen los votos para modificar textos, aprobar enmiendas, tienen los votos, no habrá ningún problema, y por ello el debate finalmente será sobre la legitimidad de estas enmiendas, legitimidad que tendrá que pasar primero la prueba de haberse observado los procedimientos y en segundo lugar la prueba de la protesta social y cívica en las calles del país. El periodista Martín Pallares apuntó ayer, con esto terminamos, tal como escribe en su blog. No sé si le leyeron el blog de Martín Pallares, háganlo este mismo instante para que tengan una versión mucho más exacta y mucho más amplia de lo que él cree y compara. Él dice, una de las posibilidades es que el presidente Correa opte por otra candidatura y opte por el modelo Putin, o sea, el modelo Putin, refiriéndose al mandatario exsoviético, el mandatario ruso, este mismo instante, lo graficó de esta manera el colega Martín Pallares. Vale la pena que le escuchemos y de ahí la última reacción. El momento en que Correa no sea el fijo candidato, habrán muchos intereses, muchos sectores que quieran candidatizar a distintos personajes de acuerdo a sus intereses, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro, me parece que sin Correa candidato se desarticula todo el aparato que está preparado para las elecciones. Todo el andamiaje. Entonces me parece que es muy complicado. Este es un sistema político, este es un régimen cuyo modelo, y no solamente ha ocurrido acá, hace que sea imposible que dejen el poder. Entonces, por más que Rafael Correa quiera, pensemos que quiere irse a su casa. No pueden dejar del miedo. No pueden dejar porque se ha abusado de la institucionalidad durante 8 años. Hay muchas cuentas pendientes. Hay solo 2 posibilidades, o mantenerse en el poder o llegar a un acuerdo con un sucesor para que les cuide las espaldas. Entonces yo veo muy difícil lo de la transitoria. La única posibilidad que yo veo, me hace pensar que quizás sí sea y que sí se vaya a cumplir lo de la transitoria, es que Correa opte por otro tipo de candidatura y que escoja lo que yo llamo el modelo Putin, que es dejar a alguien de su confianza para la presidencia y él quedarse, por ejemplo, como presidente de la Asamblea. Ser candidato a asambleísta y ser presidente de la Asamblea y seguir gobernando desde ahí, tener una figura un poco más suave en la presidencia. Es lo que hizo Putin en el 2008 con Medvedev, que él siguió como primer ministro. Me parece que fueron 4 años, y Medvedev dejó el poder y luego... un soplo, ¿no? Pasó rapidísimo ese cuatrenio. En el peor o en el mejor de los casos, no sé. Eso es lo que pasaría, que Rafael Correa iría como candidato a asambleísta. En definitiva, lo que quiero decir es que yo no creo que estén dispuestos a dejar el poder. Exa FM. ¿Qué le parece a usted, Soledad? Señalar mi rechazo absoluto a lo que plantea Martín Pallares. No hemos abusado en estos 8 años de la institucionalidad, como ¿De qué señala. no han abusado? No hemos abusado de nada. Hemos construido un país distinto, donde los pobres, donde el ser humano hoy tiene un respeto, donde el ser humano está sobre el capital, ¿Y donde por qué entonces les da tristeza? hemos dedicado
muchos dejar el poder, recursos a la educación, a la salud. 450,000 niños que estaban en los basurales en los gobiernos anteriores, hoy están en las escuelas, reciben desayuno escolar. Esos son los cambios profundos y estructurales que este gobierno ha traído. ¿De qué tienen temor? Yo de Dios tengo temor. Eso le puedo decir. ¿Usted no cree que eso es lo que dificulta precisamente el entendimiento? Yo realmente no entiendo a la oposición, porque la oposición es absolutamente incoherente. Decían que las enmiendas son a la medida de Rafael Correa para que se eternice y sea un dictador y esté en el poder por siempre. Hoy hay una transitoria que impediría que el presidente Rafael Correa pueda postularse a una candidatura. Ahora, entonces, tienen que analizar, se les movió el piso, porque sencillamente nosotros, cuando uno actúa con ética, imagínese una asamblea nacional, la oposición no la comprende. Una asamblea nacional de oposición, ¿qué nomás descubriría, Soledad? No tiene nada que descubrir, porque nosotros tenemos las manos limpias, Gonzalo. Hemos actuado con transparencia. ¿Usted habla por los 100 y pico? ¿Por todos los ministros? Yo hablo por la gestión de este gobierno nacional, por el presidente de la República. Yo hablo por este proceso revolucionario que lo que ha hecho es mucho por cambiar este país. Este país, pese a las dificultades económicas, está mucho mejor. Hay menos pobres, ha habido crecimiento económico. Hoy tenemos unas dificultades en el momento, sí, claro que sí. Cuando entren en vigencia nuestras hidroeléctricas, eso empezará a cambiar sustancialmente. Aquí nosotros no tenemos nada que temer, porque hemos actuado bien. Si hemos cometido errores, serían de buena fe, porque el que mucho hace quizás puede equivocarse, pero en esa medida nosotros no le tenemos ese temor que señalan. Aquí hemos actuado correctamente, pero y en tal medida vamos a seguir construyendo, por ejemplo, estos liderazgos. El respetable jurista doctor Gustavo Medina, él dice que no existe norma en la que pueda sustentar la Asamblea la aprobación de las enmiendas. Un asunto de estos no tiene que volver a la Corte Constitucional. Corte Constitucional que ya sabemos aprobó, determinó el camino que la propuesta debe seguir, calificándolo de enmiendas. Y claro que yo respeto ese pronunciamiento, pero no lo comparto, porque el único tema que debe tramitarse como enmienda es aquello de corregir el lapsus en que incurrieron los constituyentes de Montecristi al utilizar el término provisionales en vez de previsionales para referirse a los fondos de la seguridad social. Eso es enmienda, porque el artículo 441 establece una serie de limitaciones, para mí casi insalvables, para poder modificar la Exa FM. Como dice el doctor Medina, que él no comparte, yo tampoco comparto con él, y como él no es la Corte Constitucional y la Constitución de la República en su artículo 443, jurídica el artículo 443 señala quién define el procedimiento, podemos no compartir. Habrán ciudadanos, habrán juristas que no compartan la dictamen de la Corte Constitucional, yo lo puedo respetar, pero esa es la disposición establecida en la Constitución de la República y esos son los procedimientos y tenemos que respetarlos aunque no nos gusten. La ley hay que cumplirla y el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Sociedad Patriótica, ¿termina el programa? Capitán. Ahí ya le llamo a Doña, ya me pongo de acuerdo. ¿Perdón? Sí. Tenga la gentileza, asambleísta Gutiérrez, estamos este momento dándole paso. Sí, muchas gracias. Mire, yo quiero, si me permite, dar en el orden por lo que acaba de analizar ahí el panel y usted también, dar el orden de prioridad desde que apareció esta posibilidad de la elección indefinida. Mire, primeramente nosotros manifestamos que más importante que el tema de elección indefinida es el de obtener y ojalá recuperar un organismo electoral independiente, un organismo electoral imparcial. El modelo que está utilizando el presidente Correa es el modelo cubano chavista, ¿no es cierto?, en donde la principal herramienta para perpetrarse en el poder es el Consejo Nacional Electoral. Y por favor no se pierdan, ¿no es cierto?, lo que nos escuchan. Miren en Venezuela, el presidente Chávez,
que en paz descanse, ni siquiera está en este mundo, ni siquiera participó ya en las elecciones, ni siquiera como asesor de campaña, no, ya no está en este mundo, y con un pésimo candidato como el señor Maduro, que prácticamente terminó por destruir Venezuela, y lo tiene en las condiciones que lo tiene ahora, ganó las elecciones, ganó con medio punto supuestamente al señor Capriles, y la asamblea batieron las 3/4 partes, ganaron otra vez las 3/4 partes en un país donde ni siquiera los productos de primera necesidad se pueden conseguir sin antes hacer colas de 4 y 5 horas. Entonces miren, y allá el Consejo Nacional Electoral es de las mismas condiciones y características que el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano. Es por eso, y le quiero recordar a la ciudadanía, que nuestra posición fue clara. Más importante que la reelección indefinida es tener un Consejo Nacional Electoral imparcial. Y eso no quieren, y eso le hemos emplazado al presidente Correa múltiples ocasiones. Muy bien, vaya a la reelección indefinida, pero con un Consejo Nacional Electoral imparcial. Todos los ecuatorianos sabemos que los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral son 5, pero de los más acérrimos correístas. Y en esas condiciones no se tiene ninguna garantía de elecciones imparciales, y más todavía cuando hemos venido desde el año 2009 insistiendo en realizar auditorías. La más mínima auditoría no ha sido posible realizarla. El más mínimo control al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y la más mínima auditoría a los procesos electorales desde el año 2009 ha sido imposible realizarlos. Y eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo. Si tan bien dicen que han hecho las cosas, si tan bien dicen que están haciendo las cosas, ¿por qué tienen miedo a la expresión popular? No tenemos miedo a la expresión popular. Nosotros nos salimos corriendo como lo hizo Gutiérrez en su momento. Creemos que deslegitimar las instituciones no aporta al desarrollo, al progreso, al fortalecer la democracia. Y nos vemos en las urnas, señor Gutiérrez, ahí donde el pueblo ecuatoriano se pronuncia legítimamente, y veremos quién es quien tiene la razón, quién, sin conjeturas ni inventos. Vamos a ver, ese pueblo ecuatoriano es quien manda en las urnas, pues en las urnas en el 2017 nos vemos. Soledad, buen día. Muchísimas gracias, me despido porque tengo que salir a la sesión de la Comisión de Enmienda, que va a las 10 de la mañana. Nosotros en auto, en helicóptero, solo Gutiérrez huye. Buen Basile, si me está escuchando todavía. Le escucho yo. Gracias. Aló. Muchas gracias a ustedes, señores asambleístas. Muchas gracias también a quienes se unieron al análisis de este asunto que va a ser esclarecido y debatido ya mismo en el Parlamento ecuatoriano. Señoras y señores, buenos días.